por qué este gobierno y este Congreso continúan, porque no tenemos alternativa, porque la política da vergüenza en el Perú. Se acaban de retomar las actividades en el Congreso de la República, me refiero a la posibilidad de dictaminar a través de pleno con las leyes, lo que se llama la legislatura. Y estamos claros de que esto ocurre en circunstancias muy particulares. Es decir, tenemos un gobierno y un Congreso que si dependiera de la voluntad popular, del sentimiento nacional, hace rato que no deberían estar donde están. Y el gran problema es que no lo tienen claro, no terminan de aceptarlo, están de prestado, como dicen. Y no lo entienden, no entienden esa precariedad, que lo sostiene es simplemente que no hay en quién creer pues en el Perú. El ver al jefe de la OMPE con las sábanas esas que van a hacer ¿no? Las actas de votación donde va a haber como 50 candidatos o 50 partidos compitiendo, son una señal o una de las explicaciones más contundentes de por qué este gobierno y este Congreso continúan, porque no tenemos alternativa. Porque la política da vergüenza en el Perú, porque se ha convertido en un refugio de aventureros y de gente que la concibe la actividad política, como lo he dicho incansables veces, como una actividad criminal más. Te juntas no para asaltar un banco o extorsionar empresarios o transportistas, te juntas para robarte el presupuesto de la República. Nada más, eso es todo. No son todos, es cierto, no son todos. Algunos por ahí se salvan. Pero es al revés, ¿no? No son las reglas, son la excepción los que conciben la política de otra manera, pero igual están perdidos, porque no hay partidos políticos. Pero en este contexto, donde además todo indica que vamos a tener pues que sobrevivir hasta el 2026, y vamos a tener que hacer esfuerzos porque se construyan en los próximos meses alternativas que sean confiables, y ellos se construyan porque somos un país dividido, somos un país polarizado. Somos un país donde al final lo que deberíamos lograr que toda la gente que se considera caviar de izquierda, progre, se junte, toda la gente que se considera parte de lo que se denomina en el otro lado la derecha bruta caviar, la gente conservadora, ¿no? Que se junten pues y que sean una sola alternativa. Lo que sería extraordinario es que se junte todo el resto, que son la inmensa mayoría del país, que no está ni con uno ni con otro. Y lo que quiere es recoger las buenas cosas que unos y otros proponen, pero sin odio, sin rencor, y construir un país distinto para todos. Ojalá que ese sueño pueda producirse, aunque tengo serias dudas en los próximos meses. Pero sin embargo, aún en este contexto, donde estamos agobiados por la crisis de inseguridad, donde tenemos serios problemas en la economía y donde la gente que maneja la economía tiene que terminar de entender de que qué bien nos va, estamos creciendo, todo 0.1, vamos a crecer 3, 3.5, en términos reales para la gente no significa nada si no va de la mano con una política, con políticas de Estado y con un proyecto nacional que convierte ese crecimiento económico en bienestar para las personas, en oportunidades de acceso a educación de calidad, a servicios de calidad, a infraestructura de calidad, a trabajo de calidad. Mientras no haya esa comprensión, vamos a seguir en lo mismo. Crecemos y estamos mal, simultáneamente. Sin embargo, el inicio de las sesiones del Congreso plantea retos muy puntuales para el Congreso. Lo primero que tendrían que abocarse es a desenredar todos los entuertos que han armado, como por ejemplo la ley de la detención provisional. Y en vez de poner obstáculos, o de la detención preventiva, en vez de poner obstáculos a la lucha contra la delincuencia, ayudar con la ley de flagrancia, por ejemplo. Pero para eso tendría que ocurrir algo que a estas alturas parece imposible, ¿no? Que se produzca un concierto entre el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso de la República y por supuesto el INPE, pero estas cuatro instituciones en primer lugar, para generar cada uno desde su sitio las iniciativas y asumir las responsabilidades para empujar en la misma dirección, para neutralizar a la delincuencia y finalmente derrotarla. Y el Congreso tiene que cumplir un papel proactivo, positivo en ese sentido, no haciendo leyes
que terminan, como ha ocurrido en los últimos meses, favoreciendo de una manera escandalosa a los delincuentes, porque el señor Valdemar Cerrón propone una ley para proteger a su hermano que termina protegiendo delincuentes. Es decir, eso se tiene que acabar y tienen que empezar la corrección hoy. Hoy tienen que empezar la corrección. Pero no solamente eso. Es decir, hay cosas que no pueden esperar en el Perú, hay tareas que no pueden esperar. Tenemos el puerto de Chancay y yo les pregunto, ¿y qué vamos a hacer con el puerto de Chancay? Exitosa. O sea, ¿para qué nos va a servir ese megapuerto, el puerto más importante de Sudamérica, si no hemos resuelto ni siquiera las vías de acceso y salida a ese puerto, si se caen los puentes al costado del puerto? Si no tenemos un plan, hay que hacer una zona económica especial de Huacho a Ancón, 0 de impuesto a la renta por lo menos 10 años. Legislación especial de excepción en esa zona para atraer la mayor cantidad de inversión e empezar a industrializar el Perú. Que aprovechemos ese puerto, la existencia de ese puerto para construir industria, no solo para exportar piedras. Eso es un reto y eso lo tiene que hacer el Congreso, porque nada de esto se puede hacer si no tenemos la zona económica especial y una autoridad autónoma de la zona económica especial, que por supuesto no tiene que ser elegida a dedo como se hacen las cosas y viendo dónde están las comisiones ilegales, porque además hay que simplificar en esta zona económica especial todos los procedimientos burocráticos para reducir las posibilidades de corrupción lo más que sea posible, a través de mecanismos como obras por impuestos y otras. Hay incluso inversionistas internacionales que están dispuestos a venir y traer toda la plata que sea necesaria y cobrarse después, porque saben lo que este puerto significa. Pero si no, el Congreso no se compra el pleito, no vamos a ir ni a la esquina. O la ley de desarrollo agrario, que es muy importante en este momento, no solo porque va a permitir multiplicar la producción en el campo, porque la agricultura de exportación ha pasado de 600 millones a 12.600 millones de exportaciones, cerca de 1 millón de empleos, y podríamos tener 2, 3 veces eso con esta nueva ley que tiene una virtud, la que se ha propuesto, que incorpora al pequeño y mediano agricultor a los beneficios de la agroexportación. ¿Saben lo que usted significa eso? Cambiarle la vida a 2,5 millones de familias en el Perú. En un contexto además donde los gringos se nos están poniendo sabrosos con que nos van a levantar las barreras arancelarias. Levanten pues, nos vamos a India. A hacer el Tratado de Libre Comercio con la India, que es un mercado tan o más grande que el chino. Y llevaremos nuestros productos agrícolas para allá. Pero para eso necesitamos una ley que promueva el desarrollo agrario, que no lo detenga, que lo estimule, que por supuesto corrija todo lo que se hizo mal o defectuoso en la ley anterior. Necesitamos terminar el proceso de formalización minera. Es decir, no es posible que tengamos miles de hectáreas en manos de un pequeño grupo de personas y de empresas y tengamos 500,000 de agricultores, de mineros, en la informalidad, cuando de lo que se trata para beneficio de todos los peruanos es de sacar de una manera moderna, respetuosa al medio ambiente, respetuosa de los derechos laborales, sacar la mayor cantidad de mineral que sea posible para ponerlo en valor e inundar el mundo con el mineral peruano. Ese es el sentido de la ley de formalización minera, que tiene que avanzar. Se avanzó un primer capítulo, hay que terminarlo. Y podría seguir en todo aquello que hay que hacer. Hay que hacer un proceso, es decir, no puede ser que tengamos miles de millones de dólares en este momento parados en obras que están en litigios, arbitraje. Tiene que haber una fórmula legal para separar, que las obras continúen, que se inauguren, que se lleven adelante y los litigios. Y después veremos quién le debe a quién incumplió qué. Pero lo que no puede ocurrir es que por quítame estas pajas, las obras están detenidas en algunos casos años. Y tal vez el caso emblemático ha sido el de Hospital Lorena, que es una locura, los años, más de una década en inaugurar un hospital. Exitosa. Atravesado, es cierto, por la corrupción, pero tienes que separar, y para eso los legisladores tendrían que pensar cómo se crea una fórmula que permita destrabar estas obras que están paradas y simultáneamente que se haga justicia y que los reclamos se canalicen de una manera adecuada para que nadie llore. Hay que revisar la ley de concesiones. Es una vergüenza la legislación de concesiones. O sea, le regalamos al concesionario
a veces carreteras o autopistas ya construidas para que cobren el peaje y con el dinero que entra del peaje hacen obras. O sea, total, ¿cuál es el negocio? Lo hacemos nosotros mismos. Hay que cambiar esto para que no nos pase lo que nos acaba de ocurrir otra vez en la ruta otorgada a Norvial, de nuevo el grupo Graña, ¿no es cierto? Deberían estar todos esos presos y no haciendo negocio con el Estado como continúan haciéndolo hoy. Es decir, yo creo que hay cosas que el Congreso de la República puede hacer y las tendría que hacer si tuviera un mínimo de comprensión de que esto es urgente. Es decir, hay cosas que no pueden esperar. O sea, no podemos esperar a ver si llegamos hasta el 2026 y tenemos la suerte que el 2026 alguien iluminado mínimamente, un grupo de gente elementalmente sensata se hace cargo de la conducción del país. Estas cosas que he definido, estas líneas de acción, no pueden esperar. Son tareas para ahora, porque si no nos subimos al tren ahora, vamos a perder. Y hablando de tren, eso es lo otro que hay que hacer. Una política de Estado para promover el desarrollo ferroviario en el Perú. Somos el país más atrasado en términos de ferrocarriles y trenes. Y tenemos hoy la oportunidad, porque los chinos quieren un tren que conecte Sao Paulo o el puerto de Santos con el puerto de Chancay. Bueno, nosotros también queremos. Pero a cambio, por supuesto, a cambio, queremos llenar el Perú de trenes, ¿no? Exitosa. De vías por todos lados. Ese es el precio que tendrían que pagar los chinos por ese tren por el que se están muriendo en este momento. Pero en fin, yo no sé, sinceramente, si es mucho pedir, pero por lo menos vale la pena poner los temas sobre la agenda. Y yo no creo que haya nadie sensato que me diga que lo que estoy diciendo no es lo que hay que hacer, sinceramente. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar 6.1 en televisión digital terrestre.